Noticia que yo pensé que ya habíamos superado esta etapa, ¿no? Aquí en mi bella Panamá, eso era algo desde el siglo pasado, que eso ya no se daba. Yegüeros, señores, volaron a una yegua hasta causarle su deceso. Los desalmados son de Veraguas, del área de Montijo e Isla Leones. Desalmados hasta ahora desconocidos en Isla Leones, en el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas, le causaron la muerte a una yegua en una finca. De acuerdo con los primeros informes, en el lugar se practicó presuntamente esta filia, ¿verdad? Y no conformes con el hecho, los autores introdujeron varios troncos y palos en el área de la yegua hasta que falleció. La fotografía del hecho ocurrido en un corral del lugar conocido como La Pluma de Isla Leones son dramáticas y muestran la escena de zozobra del animal. Aparte del conmovedor hallazgo, el dueño del animal ya puso en conocimiento a las autoridades del corregimiento de Isla Leones y también a algunos vecinos, quienes mostraron su preocupación ante el depravado hecho cometido. Definitivamente que hay personas que no deberían estar libres. Y yo tengo que decirlo, los animales a veces son más humanos que los mismos seres humanos. Es una lamentable noticia, una vergüenza. Yo pensé que ya habíamos superado estas etapas, estos tiempos ya se habían superado, pero ya veo que todavía existen algunas personas que por falta de educación, porque esto es educación, falta de valores, falta de principios, y también tengo que decirlo, falta de oportunidades, falta de que llegue allá donde ellos están la educación, más escuelas, más luz, más agua potable, más acceso a las oportunidades de empleo, de desarrollo, porque la ignorancia, y esto es peligroso, porque nuevamente, estas personas hacen eso con animales. También los niños y las niñas corren peligro ante este tipo de seres tan enfermos, porque realmente están enfermos. Y esto debe ser castigado enérgicamente y ejemplarmente para que no se vuelvan a seguir dando estos casos. Yo creo que es el único caso en muchos años que se da, porque yo creo que esto ya no se ve allá en el interior, ni acá en la ciudad capital. Yo creo que ya eso no se ve. Yo creo que realmente esto es un caso aislado, a menos que alguien me pueda desmentir y me escriba en los comentarios que esto se sigue dando en el interior. Yo creo que no. Yo quiero pensar que esto ya no se ve, que estas cosas ya no se dan. Deben meterlos presos. Deben, de verdad, ser más enérgico, porque también otra cosa, una yegua, un caballo, es un animal costoso. Y también mantenerlo y sus medicamentos, sus inyecciones, el cuidado de un caballo, una yegua, es costoso. Y tomando en cuenta que son gente humilde del campo, vaya, que el caballo es prácticamente su herramienta, su machete de trabajo para poder salir adelante del campesino. Esto es muy difícil y es muy lamentable. Espero que se tomen medidas enérgicas y que caigan los responsables de esto, y que también, nuevamente, esto sirva también para las autoridades para entender que hay que ayudar psicológicamente con una mejor educación a nuestro pueblo panameño. Espera.